El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando Jesús estaba ya crucificado, las autoridades le hacían muecas diciendo: a otros ha salvado, que se salve a sí mismo si Él es el Mesías de Dios, el elegido. También los soldados se burlaban de Jesús y acercándose a Él le ofrecían vinagre y le decían: si tú eres el Rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había en efecto sobre la cruz un letrero en griego, latín y hebreo que decía: este es el Rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados insultaba a Jesús diciéndole: si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le reclamaba indignado: ¿Ni siquiera temes tú a Dios estando en el mismo suplicio? Nosotros justamente recibimos el pago de lo que hicimos, pero éste ningún mal ha hecho. Y le decía a Jesús: Señor, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí. Jesús le respondió: yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos sentamos un momento para una pequeña reflexión. Como decíamos al inicio de la Eucaristía, hoy celebramos la solemnidad de Jesucristo. ¿Qué cosa? Hoy estamos un poquito perezosos, está haciendo el frío, estamos callados. Hoy celebramos la solemnidad de Jesucristo. ¿Qué cosa? Rey del universo. Jesucristo, Rey del universo. Entonces hay varias cositas que quisiera decir. En primer lugar, que así como existe un año civil que comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre, también en la Iglesia tenemos el año organizado de diversa manera, según las celebraciones que se van dando. Y entonces, hoy, con la celebración de hoy, de Jesucristo, Rey del universo, termina este tiempo que nosotros llamamos de tiempo ordinario y comenzará el próximo domingo el tiempo de Adviento. ¿Y ustedes saben qué significa Adviento? Claro que sí. ¿Qué significa Adviento? Bueno, todos lo sabemos, pero nadie lo dice. Adviento, celebramos el tiempo de Adviento, que significa preparación, porque el día 25 de diciembre celebraremos ¿qué cosa? El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Adviento significa preparación. Adviento, lo que viene, el que va a llegar, Jesús. Entonces, para estar preparados para ese acontecimiento, tenemos estos 4 semanas, 4 domingos, para meditar especialmente sobre ese hecho del nacimiento de Jesús. Y luego, el año litúrgico se divide después en otras partes que seguramente ustedes ya saben o que tendremos la ocasión de repasar en otro momento. Porque hoy quisiera centrar esta reflexión sobre la solemnidad de Jesucristo, Rey del universo, con el que terminamos el año litúrgico. Y nos queda esta semana de intervalo para iniciar el próximo domingo ese tiempo de Adviento. Pero bien, entonces, ¿qué significa o qué es o qué sentido tiene la solemnidad de Jesucristo como Rey del universo? Voy a leer la reflexión de manera pausada, pidiéndole a ustedes que interioricemos esto, que lo escuchemos con mucha serenidad, con mucha tranquilidad, para que comprendamos en nuestra mente y en nuestro corazón
qué es eso de Jesucristo, Rey del universo. Corría el año 1925 cuando el Papa Pío XI, inquieto por el creciente laicismo cultural y con el deseo de que el mundo reconociera la soberanía de Jesús y así pudiera disfrutar la libertad, la tranquilidad, la paz y la concordia, instituyó esta fiesta que comenzó llamándose de Cristo Rey y que después la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II determinó que se llamara Jesucristo Rey del universo. Así que, queridos hermanos, hoy, cuando concluimos el año litúrgico, celebramos a este Jesucristo que es Rey del universo. Celebramos esta solemnidad como creyentes, evitando hacer interpretaciones sociales o políticas. Jesucristo no es, o Jesús no es un rey más de los que pertenecen a la lista de los largos reyes o poderosos que ha habido en la historia. La realeza o soberanía de Jesús es un hecho espiritual. Su reino no es de este mundo, pero tiene que ver con este mundo. Es decir, no es un reino construido por los humanos, sino regalado por Dios. No es un reino de poder, sino un reino de servicio. No es un reino de confrontaciones, sino un reino de fraternidad. No es un reino de exclusiones, sino un reino de amor. Cristo Rey, esa frase suena a triunfo, a gloria, pero el Evangelio que acabamos de escuchar no nos lleva a un trono, sino a un lugar de ejecución. Y es por eso que el Evangelio dice, cuando Jesucristo estaba crucificado, no sentado en un trono. Jesucristo no está sentado en una silla de oro, sino que está colgado en una cruz, no al centro del poder, sino al centro de la impotencia. Jesucristo cuelga de la cruz, es burlado, ridiculizado, herido. Sobre él está escrito, Rey de los judíos. Es una ironía, una acusación, es una burla. Y sin embargo, en esta amarga escena se revela la verdadera realeza de Cristo, no como dominio sobre los demás, sino como devoción a los demás, no como triunfo sobre los adversarios, sino como reconciliación con los culpables, no como distancia, sino como cercanía. El Rey que celebramos hoy es uno que no se salva a sí mismo, como le pedían los soldados burlándose de él. Jesús no se salva a sí mismo, sino que salva a los demás. Jesús es uno que no gobierna, sino que sirve. Es uno que no brilla, sino que sufre. Y es precisamente en esto que reside su dignidad real, en el amor que no se retira, en la misericordia que no rechaza, en la esperanza que no se rinde. La primera lectura nos remonta a David, ungido rey. Las tribus de Israel acuden a él y le dicen, somos tu sangre. Es una imagen de conexión, de cercanía, de historia compartida. David se convierte en rey porque conoce al pueblo, porque ha caminado con los miembros de las demás tribus de Israel, porque lo ha guiado. Y Dios le dice, serás el pastor de mi pueblo. Jesús también es un rey que conoce al pueblo, que camina con él, que lo guía, pero no con armas, sino con palabras, no con poder, sino con compasión, no con control, sino con confianza. Jesús es el pastor que busca a los perdidos, el rey que no se exalta a sí mismo
el Hijo del Hombre que no se repliega. En la cruz se encuentra con otro crucificado, uno que conoce su culpa, uno que ya no tiene esperanza y sin embargo se atreve a decir una palabra. El ladrón le pide: acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. No es simplemente una afirmación ni una oración litúrgica, sino es como un último grito de ayuda de quien está por morir. Y Jesús le responde: hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué clase de realeza es esta de Jesús que da vida aún cuando Él está muriendo? ¿Qué clase de reino es este o qué clase de rey que no condena, sino que reconcilia? ¿Qué clase de reino que se caracteriza no por fronteras, sino por una gracia, por su gracia que se expande a todo el mundo? Jesucristo reina, pero no sobre un territorio, sobre un país, sobre unos ciudadanos, sino que Jesucristo reina sobre nuestros corazones. No mediante la violencia, sino mediante el amor. No en la distancia o en la lejanía del que tiene el poder, sino en la cercanía de aquel que ama. Su reino, el reino de Jesús, no es de este mundo, y sin embargo comienza en medio del mundo, donde se recuerda a las personas que están olvidadas, donde la culpa no tiene la última palabra, donde la esperanza florece, aunque todo parezca perdido. Este Rey Jesús no gobierna con un cetro, sino con los brazos extendidos, como aparece en la cruz. No lleva una corona de oro, sino una corona de espinas. Y sin embargo, el reinado de Jesucristo es un reinado único que permanece para siempre. Los reyes mueren, los tiempos cambian, el amor y el reinado de Jesucristo permanecen para siempre. Porque este reinado de Jesús no se basa en el poder, sino en la devoción, no en el miedo, sino en la confianza, no en el control que pueden tener los reyes, en el control policial o militar o económico, sino que es un reino que se basa en el amor. Hoy, cuando estamos celebrando la Eucaristía, entramos en este reino, porque la Eucaristía es el momento excelso en el que Jesús se nos dona, se nos sigue regalando como pan de vida y de salvación. Aquí no somos súbditos como cualquier reinado terrenal, sino que aquí somos amados, somos queridos. No como personas perfectas, sino como aquellos que merecemos la gracia y el perdón de Dios. Es verdad que traemos nuestras faltas a la Eucaristía, traemos nuestros pecados, traemos nuestras preguntas, nuestras culpas. ¿Y qué recibimos a cambio? ¿Qué nos da Jesús en tu reino en la celebración de la Eucaristía? Nos da el pan y el vino, que son signos de un rey, de un reino que no se acaba nunca. Cristo Rey no es una fiesta de fuerza, sino de ternura. No es un triunfo sobre otros, sino una victoria para todos. Es la fiesta de un Rey que no nos gobierna, sino que nos da un hogar, que nos hace hermanos. Es un reino de un Rey que no nos subyuga, sino que nos eleva, que no nos juzga, sino que nos salva. Así terminamos este año litúrgico con estas palabras de Jesús que parecen un susurro que nos quiere decir a cada uno de nosotros, porque hoy Jesús a cada uno de nosotros nos dice lo que le dijo al ladrón arrepentido: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y esta es una palabra que permanece, porque el reino de Jesucristo
es un reino que no termina jamás, porque el amor nunca se acaba. El reino de Jesús es un rey que ama. Entonces, queridos hermanos, que en esta reflexión encontremos el verdadero sentido de lo que es el reinado de Jesús. Ahora, Jesús, aunque es rey y rey de nuestros corazones y basa su reinado en el amor, necesita también una respuesta de parte nuestra, porque Dios da su amor, es libre, es gratuito, pero nosotros tenemos la obligación de aceptarlo, de que ese amor realmente viva en nosotros, para que este reinado que Jesús nos ofrece, nos da, y del que somos parte, se realice efectivamente en nuestras vidas. Que el Espíritu Santo nos dé la gracia de comprender cómo cada uno de nosotros tiene que vivir este reinado de amor de Jesús. Un reinado que tenemos que vivir interiormente, personalmente, pero que tenemos que manifestar también a los demás. Porque el amor de Dios, el amor creído, es un amor vivido que se manifiesta en nuestra relación con los demás. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.